Bueno, no sé si irnos a tomar un whisky todos o... ¿Por qué? Porque el panorama no es nada halagüeño. Bueno, ¿por qué? No veo por qué no es nada halagüeño, no lo entiendo. Es la realidad no es ni mala ni buena. Pues vamos a volver a Borges, que el futuro no es lo que va a suceder, sino lo que vamos a hacer que suceda, ¿no? Nosotros hemos hablado, no sé si mucho o poco, pero ya hemos hablado. ¿Quién quiere romper el fuego? Antonio. Antonio es el vicepresidente de la sección de Medio Ambiente del Ateneo. Muy buenas tardes. Bueno, hay una pregunta que yo creo que es la pregunta del milenio, ¿no? Que es... Espera, que tenemos un micro en algún sitio. Creo que se me escucha, ¿no? Sí. Pero no te vamos a poder grabar. Ah, bueno. Gracias, Ángel. La pregunta del milenio. La pregunta del milenio, que es cómo es posible que hayamos llegado a este punto. Es decir, que digamos, frente a unas realidades, vamos a decir, objetivas, se haya creado una hiperrealidad en la que no solamente, digamos, la opinión pública participa, sino que gobiernos participan, universidades participan, organizaciones de todo tipo participan y todo el mundo dice que ve cosas que no pueden estar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto? Bueno, pues la respuesta es bien fácil. Yo he empezado diciendo que los geólogos, al menos estos tres a los que yo represento hoy aquí, hemos llegado a esto a base de indignación. Es decir, a la gente, pues yo distingo entre opinión pública y opinión publicada. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. La opinión publicada masivamente está con esto, los partidos políticos masivamente están con esto, pero claro, es que yo, me vais a perdonar, pero yo todo esto que he contado aquí son datos que están en las revistas científicas, que nadie se lee, obviamente, porque son para especialistas. Bueno, aquí se lee el Nacho y alguna cosa más, pero todo esto está convenientemente publicado en revistas científicas, revisado por pares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hemos llegado aquí? Pues por un cúmulo de actitudes, por un cúmulo de... claro, es que esto ya te metes en mucha discusión, es decir, ¿por qué hay científicos que están con esto? Pues porque viven de esto, porque los científicos hoy en día necesitan dinero que se lo dan las administraciones para sus proyectos, y si no haces proyectos, no publicas, si no publicas te quitan una parte de tu sueldo. Por ejemplo, los científicos, digamos, en activo y tal. Y entonces todo el mundo se aplica a este cuento. Porque a muchas empresas, a mucha gente le interesan los bonos de emisión de CO2, los están cobrando un impuesto al aire. Estamos pagando un impuesto al aire en bonos de CO2. Todos nuestros productos en la Unión Europea son más caros que los del resto del mundo porque pagamos los bonos de CO2. Las empresas de cemento que no pueden descarbonizarse, porque si hay algo evidente es que para producir una tonelada de cemento necesitas emitir una tonelada de CO2, lo cual es impepinable por un problema físico-químico, pues tienen que pagar dinero para poder emitir ese CO2, y ese dinero lo pagas tú comprando un saco de cemento más caro que el que viene de fuera. De hecho, hay cementeras españolas que tienen fábricas fuera de la Unión Europea y que traen el cemento en barcos. En fin, se ha montado una pelota geopolítica que es muy difícil de desmontar. Muy difícil porque hay mucha gente interesada en que no se desmonte, y básicamente porque la forma de no desmontarla es meter miedo a la población. Yo no veo que aquí haya ningún dato que te diga que nos vamos a morir mañana ni fritos ni ahogados. Chico, es que ya entramos en un nivel de otro tipo de... es que no sé qué más decir. Al hilo de esta pregunta de Antonio, a mí se me ocurre otra, ¿no? Y es, independientemente, que no sé si puede uno independizarse tanto, ¿no?
de la influencia o no que tenga el CO2 producido en las actividades humanas, etcétera, etcétera. Sabemos que hay unas consecuencias, o sea, lo que yo he aprendido hoy es que hay realmente, estamos y vamos a seguir sufriendo calentamiento y vamos a seguir sufriendo gotas frías y el mar va a seguir subiendo y esto no va a parar, o sea, y hay una curva que parece que sabemos que va a seguir pasando. Y yo lo que pregunto es, ¿no tendríamos que prepararnos para eso? Pues sí, básicamente. O sea, lo que ha pasado en Valencia es un fenómeno natural que no podemos parar, salvo que Dios quiera, y parece que Dios está ocupado en otros asuntos, ¿no? Entonces, el agua va a caer, pero hay cosas que podríamos, digo yo, hacer, ¿no? Entonces, la pregunta que completa o que va para el Antonio es, independientemente de por qué se produce, y es muy importante saberlo, lo que está claro es que hay unos efectos que vamos a sufrir y que deberíamos de prepararnos. Sí, exactamente. Y de que los recursos que tenemos a nuestro alcance, los recursos contabilizados en manos que trabajan y en capital a invertir, no son infinitos. Claro, es que... Entonces, ¿a qué vamos a dedicar los recursos? Es que eso ya lo he dicho antes, el problema es que si tú te centras en la teoría antropogénica y intentas descarbonizar la economía, te metes en un lío caro y encima que pierdes competitividad. De hecho, la Unión Europea solo es el 10% de las emisiones globales, solo el 10%. China es el 35%, Estados Unidos es el 25% y la India, subiendo, es el 8%. España es el 0,7%. Es decir, hemos cepillado todas nuestras centrales térmicas por el sistema de derribarlas, unas térmicas de carbón, y para intentar evitar el 0,7% de la emisión de CO2. Bueno, claro, lo que tú dices es verdad, es decir, hay unos efectos, el mar sigue subiendo, la temperatura global va a seguir subiendo los próximos 100, 200 años, y habría que actuar sobre las consecuencias, no sobre las causas. Es decir, aunque fuéramos capaces de eliminar el CO2 de la atmósfera, todo, no ya lo que emitimos, sino todo, no íbamos a conseguir frenar el calentamiento global. Es una cosa así. Entonces, hay toda una teoría que es que lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Es decir, evidentemente no se puede construir en primera línea de costa porque hay unos efectos que van a ir siendo mayores en el futuro. No mucho, pero ya digo que en 2100 el mar habrá subido del orden de 20-30 centímetros. No, 20 o 30 centímetros. Pero sí es cierto que hay muchas cosas que hacer, que se pueden hacer. Las danas, las gotas frías, pues van a seguir sucediendo, van a seguir. Bueno, si queréis, yo tengo aquí unas diapositivas que preparé pues, por el tema, por si surgiera, las puedo enseñar. Pero claro, es que una gota fría, independientemente de su origen, independientemente de su intensidad, independientemente de su periodo de retorno, lo que exige es que nuestros pueblos y nuestra urbanización y nuestros usos del terreno estén suficientemente controlados. Es decir, que hubiera un pantano en cabecera que laminara la caída de agua, que el torrente, que se llama torrente por algo, estuviera frenado, que estuviera convenientemente encauzado, al menos en las zonas urbanas, que a la entrada de las zonas urbanas hubiera pozos de tormenta que se están haciendo en algunas ciudades, por ejemplo en Gijón, que es una ciudad del norte, donde llueve habitualmente, estamos haciendo pozos de tormenta para el río Piles. En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer independientemente del origen de las cosas, ¿no? Y que aquí en Valencia no se han hecho. No se han hecho a pesar, dicho sea de paso, de que estaban planificadas desde antiguo ya, desde el año 93 con el ministro Borrell, no me remonto muy acá, desde muy atrás, es decir, y no se han hecho. En el año 57 hubo una gran... En el año 57 el mundo se estaba enfriando. Bueno, pues en el año 57 hubo una gran avenida de agua en Valencia, 2 días consecutivos, el 13 y el 14 de octubre del año 57, el primer día pasaron por el Turia 2.500 metros cúbicos por segundo, el doble del caudal del Ebro en Zaragoza, y el segundo día pasaron 4.000, el cuádruple del caudal del Ebro en Zaragoza.
en 2 días. Se llevó el 75% de la ciudad. Y a partir de ahí, el gobierno de la época decidió que había que hacer la solución sur, que fue el desvío del Turia, hacer un canal de 12 kilómetros por 200 metros de ancho, que saliera 3 kilómetros al sur de la desembocadura original del río, y que en esta riada del otro día llevó 5.000 metros cúbicos por segundo, sin que pasara nada. Luego, independientemente de cuál sea el origen de las danas o de las gotas frías, que me gusta más, pues el tema está en que los seres humanos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Evidentemente, si no limpiamos los ríos porque estropeamos los carrizos, que es un endemismo de la zona valenciana, pues muy bien, pues no limpiamos los ríos. ¿Y qué pasa? Lo que pasó, que toda la broza queda en los ojos del primer puente, se embalsa agua por detrás, con inundaciones, o bien se lleva el puente, que también pasa. Bueno, pues esta es la cosa, o te adaptas o te mueres. Punto. Siguiente, perdón. Sí, bueno, pregunta por quién alguien lo vaya a Siguiente pregunta. Sí, Ángel te está acercando el micrófono. Yo creo que se oye así. No, quería retornar un poco a la pregunta que hizo Ángel y la respuesta que has dado usted. A mí me cuesta entender y aceptar que la teoría actual en la que está trabajando gran parte de la ciencia del mundo, esta gente son una especie de contubernio que acompañan a los políticos y a la geoeconomía del mundo, y que los demás cuando vamos a encontrar no lo somos. Esto yo creo que no es una buena respuesta, y tampoco es una buena respuesta a la teoría general que usted ha puesto, intentar enfrentar estos temas como la gota fría, que es una cosa muy local de mares pequeños, ¿no?, con altas temperaturas, ¿no? Esto se sabe lo que es y no tiene quizás mucho que ver con el cambio que ellos han dado a lo largo de la historia. Entonces, yo no conozco bien el tema, claro, quién lo va a conocer, pero pienso que, claro, la teoría general que se acepta con el sol y los años vale para el globo, naturalmente. Quizá en trozos pequeños, trozos de superficie en España, en la costa mediterránea, en el Polo Norte, en fin, que las componentes del clima funcionan algo distintas, se pudiera encontrar, si es que yo no conozco bien el peligro que puede ocurrir en esos sitios, se puedan hacer obras, se puedan hacer variaciones de energía, por ejemplo la producción de energía que se dice a nivel mundial, o la producción de energía a nivel del Mediterráneo, pues a lo mejor se puede influir, y puede influir eso, y puede influir el calentamiento y la producción de residuos, que puede llegar a matar un ecosistema cuando lo hacemos en una cuenca pequeña, pero a lo mejor también nos puede perjudicar mucho cuando la cuenca es todo el planeta. No sé, no soy capaz de explicarme bien, porque no quiero entrar al cuerpo a cuerpo de algunas cosas que yo no sería capaz de defender, porque solo las tengo como ideas y no tengo datos. Pero si me podría contestar un poco a este tipo de cosas. ¿Cuánto lejos andamos unos de otros y por qué andamos tan lejos? Bueno, yo no explico teorías, yo lo único que pongo son datos. Cada uno hace sus opiniones, yo tengo las mías, muy respetables, evidentemente, pues soy un geólogo con 45 años de profesión, pero admito cualquier tipo de discusión científica. Lo que no puedo admitir bajo ningún concepto, y lo ha dicho antes José María, es el tema del consenso. Es decir, la ciencia no avanza por consensos. A Einstein, por ejemplo, escribieron un libro 100 físicos de la época rebatiendo su teoría de la relatividad, y cuando se confirmó la teoría de la relatividad,
y le preguntaron por este caso, Einstein dijo, con que uno solo hubiera tenido razón, hubiera bastado. Esto le pasó también a Copérnico, que fue denostado en su época por decir que el Sol estaba en el centro del sistema solar y que la Tierra giraba alrededor del Sol, contra los aristotélicos, etcétera, etcétera, los ptolomaicos, etcétera. Al final resultó que el Sol estaba en el medio del sistema solar, o sea, no, nada personal, es decir, probablemente la ciencia no se puede representar como un cementerio de todas las teorías de consenso, incluida la geología, porque la geología, un señor que ni siquiera era geólogo, que era meteorólogo, Alfred Wegener, en los años finales del siglo XIX y principios del XX, vio que había evidencias geológicas, paleontológicas, biológicas y geográficas de que América del Sur había estado unida con África, porque coincide, los cachos coinciden. Los puso y lo denostaron. 50 años después, una vez ya muerto Wegener, se llegó a la conclusión de que efectivamente los continentes flotan y se separan y se juntan debido a la tectónica de placas. Es decir, los consensos hay que, o sea, para la discusión hay que... discutimos usted y yo sobre los datos, sobre las gráficas que le he enseñado. Yo le digo de que en nuestro libro hay 6 o 8 páginas de bibliografía científica. O sea, yo no me invento esto está publicado todo. Y en artículos revisados por pares. Es decir, no es ciencia esotérica, es ciencia real. Publicado está todo el mundo, claro. O sea que con las publicaciones afortunadamente no defienden los mismos postulados. Bueno, ya vamos a discutir, pero sobre datos, no sobre interpretaciones. Pero la ciencia, aunque sabemos que hay consensos, que seguramente en el momento actual con este tema se producen con frecuencia consensos falsos, claro. Consensos falsos. Es que es consenso social, no científico. Sí. Los científicos no creo que se produzcan. Es que el tema se ha salido de la ciencia. Con tanta facilidad los consensos falsos. La ciencia avanza, aunque efectivamente avanza como una pisonadora en los tiempos normales, cuando llega un Einstein pega un salto, ¿no? Todo esto lo sabemos todos. Vamos a... Perdón. No, quizás... Es que no te oímos, creí que habías parado de hablar porque no te oíamos, No. perdona. Que la ciencia avanza y avanza por salto y avanza también como la pisonadora en el vagante. No podemos pensar o no podemos basarnos en que toda o gran parte de la ciencia está, dijéramos, trabajando con el enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que no es así. Puede que haya intereses como en todo, y que por las financiaciones de una u otra cosa, pero eso no se puede aceptar que la ciencia esté trabajando en esa forma. Y hay mucha gente trabajando, y hay gente, la ciencia no está mal en este mundo, está mejor que mejor. Yo soy científico, Yo también. Está mejor que nunca estuvo. Y claro, sí. Acabo de la respuesta y le preguntaba que qué diferencia puede haber o qué puede justificar la falta de encuentro cuando esto se enfoca en una teoría general o en una teoría más local, en la que entran otro tipo de variables, que bueno, es la variable del clima y naturalmente tiene que ver con la economía, pero la economía no es la ciencia que estudia el clima. Entonces justificar cosas científicas que a lo mejor se justifican y dicen, no, es que esto, a lo poquito que prende, pues nos ahorramos tanto dinero o perdemos tanto, a mí no me parece una buena manera de justificar las cosas. Me he perdido. No, pues yo tampoco sé muy bien, pero resumiendo, es decir que su reflexión, como no tenemos una pregunta concreta, efectivamente, pero yo creo que resumiendo, si me atrevo a resumir, usted me dirá si me equivoco o no, a usted lo que plantea o lo que le llama la atención es la diferencia entre, diríamos, los dos maneras de aproximarse al problema. Una que podríamos decir la que oficialmente, como tú lo has definido, está en el candelero, ¿no? Oficial, ¿qué definir oficial?
No, digo oficial porque es el panel de la ONU, digamos, las teorías, bueno, pues lo que está en la opinión pública, ¿no? Eso quiero decir, pues, en general. Y después esa otra aproximación geológica que parecería poner en duda o desmentir alguno de los postulados, lo que podríamos llamar postura general. No sé si eso es lo que usted quería decir. Y que esas dos diferencias... simplificado, yo lo entiendo, claro, naturalmente. Vale. Sé que esas cosas pasan. José María, querías... José María, tú querías, me parece, intervenir. No sé si sobre otro tema o sobre... Las dos cosas quería comentar. Primero, luego una pregunta que quería contarle también a José Antonio. Vamos a ver, yo creo que tenemos una visión de la ciencia siempre muy altruista y no es tan así. Decía Leloir, premio Nobel de Bioquímica, premio Nobel, de Medicina, el argentino, y que la ciencia debía ser algo que no se cobrase, o sea, no hubiese un salario por trabajar en la ciencia, porque en el momento que está el dinero lo desvirtúa todo, ¿no? Eso obviamente él lo podía hacer porque era bastante rico. Pero eso es verdad, es decir, la ciencia es conservadora, cuesta mucho cambiar. El año pasado, le concedieron el premio Nobel a las personas que estuvieron implicadas en la vacuna contra el COVID, que hicieron las famosas RNA que utilizaban como efectos de justicia e inmunidad. Bueno, esta persona, no me acuerdo el nombre, estuvo a punto, bueno, de hecho perdió el trabajo donde estaba en la universidad, porque no conseguía publicar sus artículos porque ninguna revista científica medianamente buena o mediocre siquiera los aceptaba, ¿no? Le costó muchísimo ser, porque aunque la ciencia busca novedad, hay como un consenso de repetir las cosas, ¿no? Si uno mira los trabajos a fondo en las revistas Nature, por ejemplo, Science, que hablan sobre esto, se ven que, aunque digamos hay datos que aparecen, el autor luego refleja que todo esto se puede explicar sin contradecir el efecto antropogénico porque hay como un consenso en ese sentido. Cuesta mucho cambiar esto. Los datos que aporta el libro que hizo José Antonio están presentes los datos son internacionales, está también en la Unión Internacional de Clima, la IPCC, y a mí hay dos cosas que son bastante concluyentes en ese sentido. Una, por lo menos, es que el patrón de ciclos se mantiene con las mismas pendientes independientemente de la presencia o no humana. Y segundo lugar, que el hecho del CO2 no es una relación causa-efecto, no es una relación causal. No es que el CO2 provoque una subida de temperaturas, tal como parece, sino que esa subida de temperaturas es lo que da lugar a un pico de CO2. Que el efecto mayor invernadero es fundamentalmente el agua, y eso está bastante descrito, porque esos picos están puestos ahí. Es como ver la curva. Si la curva la constriñes, no hay diferencias. Si analizas en profundidad, el foco sí ve las diferencias. Si miras un tejido, llegas a ver las células. Si miras un microscopio, ves las células. Si pones un electrónico, ves mejor ya los orgánulos que están en esa célula. Depende cómo vean el foco. Pero en esto hay un punto que me llama la atención. Con todo el tema del efecto invernadero, las alternativas que se llaman, Lovelock, que era uno de los ecologistas que tuvo el tema del efecto Gaia, él propuso que la solución para prescindir de efectos energéticos, aunque sería bien energía eléctrica, era la energía atómica. Y curiosamente Europa ha seguido cada vez remando en ese sentido. Estamos con esa sensación de que es terrible el calentamiento, pero tu opinión como geólogo y lo que se cuenta de la historia, ¿no sería peor un enfriamiento, una glaciación? Hombre, una glaciación tipo la última acabaría con la sociedad tecnológica que conocemos sin ninguna duda. O sea, bueno, es que acordaros de Filomena. O sea, Filomena fue una cosa instantánea de 2 o 3 días y el caos en Madrid fue generalizado, pero una glaciación que dure 50.000 años, pues evidentemente acabaría con cualquier signo de actividad tecnológica humana sin ninguna duda. O sea, mucho peor enfriarse que calentarse, sin ninguna duda. Si me preguntas eso. Si pudiésemos decir que no. Peor morir que perder la vida, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, pero el problema de todo esto es que se le está transmitiendo a la gente, primero, que esto es a cortísimo plazo,
Yo no hablo del periódico no hablo. No, bueno, ya, pero para mí lo que me preocupa, que por eso he escrito este libro, por eso hemos escrito este libro, porque lo que nos preocupa, mira, te voy a enseñar esta diapositiva, pues bueno, te pongo la de Brasero primero, a ver, la información meteorológica, Brasero se sigue llamando Brasero, no, eso no ha cambiado, pero en el 2017 este plano con 40 grados de temperatura, 44 en Sevilla, que es lo que hay habitualmente en Sevilla en verano y en Córdoba, mira qué bonito es el mapa verde, míralo hoy, esto es el 2023, los colores son, bueno, prácticamente te estás achicharrando de color lila. Vale, esto subliminalmente dice lo que dice. Este señor dice que tener hijos debería ser un delito punible, a menos que los padres tengan una licencia estatal. Todos los padres potenciales, que somos todos, deberían estar obligados a utilizar productos químicos anticonceptivos. Pero bueno, pero esto es una barbaridad. Pero es una barbaridad, es como de aurora boreal. Pero es que mira esta revista alemana, ahí dice, que lo tradujo Stefan, futuro o asesina climática. Yo de eso no quiero hablar. Ya, pero yo lo que te quiero contar es que a la gente, yo lo que quiero decir es que a la gente se le está transmitiendo una ansiedad debida al calentamiento global y al cambio climático. Voy a decir otra cosa además. Se hablaba siempre hemos hablado de calentamiento global. Lo del cambio climático es una asociación que no tiene ningún sentido. Primero, porque en la Tierra no hay un clima. Hay muchos climas, incluso microclimas. Y lo que pasa con el calentamiento global es que las zonas climáticas se desplazan en latitud, y en longitud. Y donde hoy hay una zona muy caliente, el tipo trópico, pues puede subir y entonces está muy caliente Inglaterra, pero Suecia va a estar igual de fría que estaba. O puede bajar y a lo mejor España se enfría. Es decir, no hay un cambio climático, hay movimientos de las zonas climáticas que existen en el planeta y lo que hay que hacer es prepararse para eso. Vamos a volver... Quería matarnos a los negacionistas. Este señor, que tiene una sensibilidad pistonuda porque es musicólogo, dice que había que aplicarnos la pena de muerte. Pero no, vamos a parar porque estamos en otro... Dice que no vamos a ponernos a analizar los extremos porque... Claro, es que ese es el tema, es que lo que hay que hacer es centrar el asunto. Vamos a volver estamos en el Ateneo, vamos a volver al objetivo básico, al objetivo de hoy, que era ver cómo la cuestión de los cambios climáticos o de cómo evoluciona, cómo está evolucionando el clima, se puede ver y se puede ver de distintas perspectivas. Y depende de la perspectiva desde la que lo analizas, sacas consecuencias prácticas inmediatas que pueden ser distintas. Y lo que nos debería ocupar es que las consecuencias que sacamos para adaptarnos o para sobrevivir o para mejorar o para como queramos decirlo, son las más adecuadas. Es decir, que no nos equivocamos en las medidas que tomamos a la hora de enfrentarnos a algo que parece, y cualquiera que sea el origen, que parece que va a seguir pasando, que parezca que está pasando y que va a seguir pasando, ¿no? Y como tenemos ese ejemplo inmediato de una gota fría, pero claro, ese ejemplo de hoy, la semana pasada eran los tifones, o sea que el planeta está continuamente generando y sufriendo procesos que son catastróficos en términos de efectos en los humanos, pero también en la naturaleza, ¿no? Dos cosas en eso también. Una cosa sobre lo que el señor decía, quizá un poco la contradicción viene entre las distintas formas de ver por los modelos. Hay una tendencia del propio ego de investigador a defender su propio modelo. Hay un análisis que tienen en el libro donde ven todos los modelos y son muy alejados todos de la realidad, su media de ellas. Y es la manía de los modelos, porque los modelos no es más que un elemento
muy in vitro, muy de juego del propio científico, pero que le va a valer para sacar una publicación, le va a valer para plantear esas cosas, pero no, en muchos casos desfiguran la realidad en ese sentido, ¿no? Lo que cuenta es al final de las relaciones a largo plazo, y eso no se detiene, oye, porque si no, la realidad sería otra, muy diferente. Y luego hay una cuestión que es terrible con ese tema, y es la solución que se quiere dar. La solución de decir si todo viene debido a que está subiendo el PIB y está subiendo, vamos progresando, hay algunos que defienden el empobrecimiento. Justamente esto. Bueno, pero si nos empobrecemos no encontraremos ninguna solución para evitar los problemas. Es justamente lo que no hay que hacer, empobrecerse. Claro. Porque si algo ha reflejado el ser humano es que tiene la capacidad de solucionar problemas y potencia para hacerlo. Entonces corremos el riesgo de no hablar de física o de historia geológica y hablar de otras cosas que también nos contaminan nuestra mente, nuestro interés y nuestra forma de ver y entender. Y yo empezaba diciendo al principio que lo que yo creo, o a mí me cuesta aceptar, es que se diga que los científicos actuales de todo el mundo están imbuidos por una especie de falso consenso o de una presión social que les hace ver para cobrar 300 euros. Yo soy profesor de investigación y tengo la carrera de ingeniero. O sea, no me vale, por eso te decía, perdona y disculpa, que esas contestaciones de la revista yo no las quiero. Yo eso lo sé, claro, no es esto, ¿no? Entonces, lo que te decía que no son dos planos. Y lo que te preguntaba, y cuando dices lo de los climas, que hay varios climas en el mundo, pues claro, hay un modelo mundial de Altimille, y en España, por ejemplo, pues tenemos 8 o 10 climas distintos que tienen interés desde el punto de vista de la vegetación y los cultivos, o sea que valen a su escala, naturalmente, y que naturalmente se mueven cada año, porque no todos los años cuando clasifica un clima cuarto sub 4, que se llaman así, pues unos años es cuarto sub 4, otros años cuarto sub 3, otros años cuarto sub 5, porque son como recintos que laten como el corazón, depende del año, alcanzan eso está claro. Y lo que te pedía era, ¿cómo podemos compaginar o qué relación tiene eso con los espacios, ya no digo el paso de España, de Europa, de América, de Sudamérica, de África, de los casquetes, etcétera? Porque no puede haber tantas contradicciones, porque tampoco es verdad, o hay cosas que parece que no lo fueron. Tú coges la estación del Retiro y sigue teniendo, se cumple bastante bien sí, se cumple bastante bien, y en la de Navacerrada, y la de Navacerrada, el puerto de Navacerrada, que tiene los mismos años, se cumple bastante bien la función, la curva del carbono y la temperatura. Luego, no es claro que naturalmente el mapa y la iluminación, bla, 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 pues claro que altera no sé cuánto a la escala del mundo. Si a escala donde está el termómetro, el higrómetro y el hidrógrafo que va marcando las gráficas, ¿no? Y eso era, a ver si me lo podía aclarar, porque yo tengo una... La estación pluviométrica de Madrid, la estación meteorológica de Madrid, que tiene datos desde 1800 y pico, hasta ahora no denota, y hay un artículo nuestro publicado sobre el tema de sequías, no denota un cambio global en el tema de las temperaturas, la pluviosidad y las sequías en los últimos 150 años. También he dicho que dos magnitudes que suben matemáticamente se pueden correlacionar. Otra cosa es que haya causalidad entre las dos. También lo he dicho. No puedo decir más. Es que yo he puesto en el libro, que lo hemos escrito por eso, hemos cogido datos ciertos, publicados no por nosotros, sino por otros científicos, y hemos intentado divulgar la visión geológica del mundo y, por tanto, que saque sus conclusiones. Sobre todo lo que pretendíamos, te repito, era eliminar el aspecto trágico, dramático de toda esta historia. Eso es lo que nos preocupaba. De alguna manera lo que nos preocupaba es esto, de que se puede decir que no se tiene que comer carne porque emitimos metano o todas estas cosas, ¿no? Yo no sé, pero esa es la idea del libro, que la gente, cada uno,
se vea lo que hay y saque sus propias conclusiones, y si se puede tranquilizar, pues mejor. Esa es la idea, no hay otra. Una cosa, si tú conoces bien el tema, y lo conoces naturalmente, lo conozco muy bien, y coges la bibliografía existente sobre el tema, Sí. sabes que se pueden hacer a lo mejor 4 libros. Ah, no, podríamos haber hecho uno más nivel gordo, dos. sí, sí. Y buscamos entonces 4 verdades. Y lo que yo digo, pues que estas 4 verdades a lo mejor no hay. A lo mejor hay una y no la conocemos bien. Este es el asunto. Por Yo eso te doy quería los datos preguntar. geológicos, yo me limito a hacer lo que sé hacer. Yo sé hacer geología y yo doy datos geológicos. Luego con esos datos cada uno hace lo que quiere, pero el mundo geológicamente es así. Hay otra Una pregunta ahí. creo. Sí, Sí, yo solamente quería hacer un pequeño apunte. Como científico que soy de bastantes décadas y trabajando en distintos países, no hay una conspiración por parte de los científicos para promocionar este tema. Lo que sí que hay es, digamos, una serie de científicos que cuando hablan están dando su opinión, y hay que tener en cuenta que la opinión de los científicos no constituye ciencia. La ciencia la constituyen las evidencias. Y entonces, ¿cómo se explica que los que hablen estén todos a favor? Bueno, en parte se explica porque los que están en contra o opinan distinto no hablan. Están calladitos por la cuenta que les trae. Y en segundo lugar, ¿por qué, digamos, los científicos tienen esta opinión de que el cambio climático es culpa de los humanos? Pues sencillamente porque están equivocados. Y esto es mucho más común de lo que la gente cree. La gente no entiende cómo funciona la ciencia, pero los que somos científicos sabemos que la mayor parte del tiempo estamos equivocados en lo que creemos y solamente acertamos después de haber estado equivocados. Entonces, esto es tremendamente común, y cualquiera que estudie un poco de historia de la ciencia va a ver que es una historia de fracasos antes de los éxitos y de errores antes de los aciertos. Y por ejemplo, los físicos están muy preocupados porque llevan 80 años buscando la materia oscura, buscando cualquier evidencia de que la materia oscura existe. Y no la encuentran, y no la han encontrado, y probablemente no la vayan a encontrar. Lo más probable es que también estén equivocados. O sea que lo que está pasando en la ciencia del clima no es exclusivo de la ciencia del clima, es el funcionamiento de la ciencia, con la única diferencia de que los físicos pueden hablar en contra de la materia oscura y pueden decir que la teoría de la relatividad general de Einstein no se aplica a nivel de las galaxias y no pasa nada. Mientras que con el tema del clima, los que están en contra no pueden hablar, porque hay una injerencia política tremenda, desde la ONU hasta los gobiernos de los países, con lo cual el que está en desacuerdo está calladito porque tiene que llevarse los garbanzos a casa todos los días y tiene que tener una carrera de Hay muy poca diferencia. Yo he trabajado científico toda mi vida y hay muy poca diferencia entre los que protestan ante los jefes y los que no protestan. Suele ser de 300 euros, una cosa así, o ganan un poco, no hay poca diferencia, pero por ese precio yo creo que no se vende todo el mundo en dos. Bueno, yo creo... espera. No, quería contestar a eso porque yo conozco científicos de Estados Unidos que han sido represaliados por sus opiniones climáticas. Entonces esto... Puedes hablar en general de esto. Lo puedes hablar con tus amigos, pero no lo ¿Qué puedes pasa hablar. así en el cuerpo general, en el gremio? Vamos a seguir avanzando. ¿Alguna otra pregunta allí al fondo? Bueno, puedes empezar para que Ángel no tenga que andar mucho. Después vamos a ti, ¿vale? Estamos mayores. Estamos bastante Sí, mayores. yo solo quería hacer una observación. O sea, realmente todo iba a decir debate, precisamente es lo contrario. Lo que nos falta es debate. Aquí solo se publica y solo se ve y solo se oye a una parte. La otra parte estamos callados porque, lo que sea, a algunos les da miedo, otros lo que sea. Pero falta el debate. Falta el debate. En España yo no he visto ningún debate serio y entonces estaba yo pensando que este precisamente es el sitio ideal para debatir ideas. Siempre lo ha sido. Y te lanzo el guante. Sí, no, efectivamente. Si quieres organizar o movilizar un debate serio,
Lo recogemos, ¿verdad? Totalmente, porque Ángel también forma parte de la sección de medio ambiente. Gracias. Hola, gracias. Primero, muy interesante el espacio. Tenía una pregunta, pero dado lo que surgió recién, voy a hacer un comentario. En Genaro somos estudiantes de Economía de la Autónoma y cuando contamos, justo el martes teníamos un seminario de investigación sobre bonos climáticos y esto que los países pagan por el aire, etc. Para empezar, casi es más difícil entender eso que esto, porque también meten o sea, se aplican los mismos cuestionamientos cuando te hablan de los bonos climáticos, que capaz las dudas que uno tiene de la era de hielo, desde la ignorancia. Pero lo que me sorprendió es que cuando en la facultad comentábamos en ese seminario que el viernes veníamos acá, la respuesta no fue como pro debate, fue burlona casi y de mucho desprecio, como si vendríamos a una secta casi. Solo eso comentar de cómo claramente no hay una apertura científica pareciera, por lo menos en las capas medias para estudiantes de máster universitario. Pero bueno, yendo a la pregunta mucho más concreta y sobre lo que estábamos, me quedó claro que estamos en un proceso de calentamiento, pero me quedó la duda si en cuánto tiempo vendría una glaciación y si eso sí implica el colapso. De hecho nos hicieron un chiste, me acabo de acordar, que me decían cuando dijimos que venimos acá, me dijeron, bueno, pregúntenle al señor que exponga qué pasó con los dinosaurios, si vamos a terminar con los dinosaurios, como medio chiste nos decían, pero bueno, también nos traigo la pregunta de cuándo arrancaría la glaciación y si ahí sí caput. Bueno, aprovecho tu pregunta para decir algo que no he dicho y que se me ha olvidado, la verdad, pero que sí voy a decir. Primero, los dinosaurios, evidentemente hubo un meteorito, eso está contrastado, pero los dinosaurios ya habían entrado en una fase de desaparición unos 1 millón o 1,5 millones de años antes del meteorito. Es decir, ya empezaban a desaparecer especies de dinosaurio por cambio climático en concreto 1 millón de años antes del meteorito. El meteorito cambió todas las condiciones climáticas de la Tierra y desapareció. De hecho, hay un límite KT entre el Cretácico y el Terciario, que es una banda que aflora mundialmente en muchos sitios, una banda pequeña de 20-30 centímetros de unas arcillas negras que contienen mucho iridio. El iridio no es un elemento químico que exista en grandes cantidades en la Tierra, salvo en esa capa. Por eso se habla del límite KT, Cretácico-Terciario, basado en eso. Es decir, eso fue una catástrofe. Bien. Pero es que el mundo, la geología, no es catastrófica. Nuestro planeta no es catastrófico. Nuestro planeta evoluciona lentamente en todos los aspectos. En el clima, en la subida y bajada del nivel del mar, en el movimiento de las placas tectónicas. Este año Madrid está 2 centímetros más lejos de Nueva York que el año pasado. Así de claro. O sea, nos hemos separado 2 centímetros de Nueva York. Pero es que Córdoba está 2 centímetros más lejos de Sevilla que el año pasado, porque el mundo se mueve, el mundo evoluciona. Todos los días en España, por ejemplo, hay 40 terremotos, todos los días. Hay una aplicación del Instituto Geológico Nacional que los puedes ver, 40 terremotos en España al día, más o menos, de vez en cuando hay uno más grande. Pero bueno, es decir, el planeta sigue evolucionando y no genera eventos catastróficos. Las catástrofes en geología se acabaron en el siglo XVIII. Desde Lyell y Hutton, que fueron los padres de la geología moderna, se llegó a la conclusión de que todo evoluciona muy lentamente, de que los sedimentos se acumulan en el mar o en los ríos del orden de milímetros al año o centímetros. En el caso de esta avenida que ha habido en Valencia, pues en el mar, que han ido a parar cadáveres y broza, pero también ha ido a parar arcillas, y esas arcillas, dentro de millones de años, eran una capita de 3 o 4 milímetros. Así de claro. Es decir, el planeta no es catastrofista. Había una dinámica catastrofista en los siglos XVIII, que las cordilleras se elevan porque la Tierra se contrae, y la piel de la manzana, que se decía, eso no es así. Las cosas suceden muy lentamente, y entonces eso se va a seguir pasando. O sea, el mar va a seguir subiendo 2 milímetros al año, o 3, o 5, pero no va a subir 50 metros de repente, porque mucho que haya calentamiento global.
No se va a deshacer el hielo de la Antártida en 50 o 60 años. Van a pasar 50.000 o 60.000 años antes de que el hielo desaparezca en la Antártida, si es que tiene a bien desaparecer. El mundo es lento, todo se produce de una manera, bueno, es la teoría del actualismo geológico y de Charles Lyell, o sea que es como funcionamos. Y todas estas anuncios catastróficos pues no son así y no lo van a ser. Y ya está, no hay más que decir. Y el objeto del libro es precisamente quitar a la sociedad la ansiedad climática que se está produciendo. Pues vete tú a saber qué intereses espurios mezclados con la ciencia en este momento. La glaciación. Sí, pues la glaciación. Pues la glaciación, de acuerdo con los datos de Milankovitch y muy probablemente con otros datos, pues dentro de 50.000 años estaremos a una temperatura de menos 4 grados centígrados a nivel mundial. ¿Y eso qué implica? Pues no implica nada, para nosotros no implica nada, pero para el que esté, si está, va a ser dramático. De hecho, hay que decir que en una de las 4 glaciaciones últimas que ha habido en el último millón de años, resulta que los seres humanos quedamos constreñidos a unos 70.000 en todo el mundo. O sea, hubo una, digamos, extinción masiva de la humanidad hace 50, 60.000 años. Hay por ahí algunos artículos sobre el tema, y sobrevivimos sin nada, con cuevas y pieles de oso, pero hoy día, con la civilización que tenemos, desapareceríamos sin duda. Lo que quiere decir es que la Tierra seguiría sin nosotros. Claro, es que la Tierra nosotros hay que salvar el planeta. O sea, el planeta no necesita ser salvado, es que para nada. O sea, es que eso es un concepto antropomorfo, antropocéntrico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. No, es que estaba leyendo aquí que desconocía la existencia de una declaración que hicieron las academias europeas de ciencia con ocasión de las elecciones del Parlamento Europeo el pasado mes de junio, sí. Y básicamente el mensaje es dirigido a los políticos, a los parlamentarios, es que invocan a la necesidad de que fluya el debate académico y que los políticos adopten sus decisiones sobre una base de respeto de la... O sea, que se haga de una manera un poco más pausada, y desconozco si el mensaje va en la línea que tú apuntas, aunque según lo he estado leyendo, porque es un mensaje bastante breve, es una página, pero me ha llamado la atención. Sí, bueno, es que hay... ¿No conocías esa...? Sí, bueno, y hay grupos de científicos que le han mandado cartas a von der Leyen diciendo, y hay gente que le ha mandado cartas a Obama diciendo que, señor presidente, está usted equivocado, en fin, todo este tipo de cosas. Sí, pero que son las academias. Sí. Que estamos hablando aquí de la ONU, pero para mí las academias, dentro del... Bueno, las universidades también, pero una academia, bueno, al menos en este país, para mí representa un cierto... Sí, bagaje, sí. Bueno, pues es que esto es lo que debería de haber, es que es lo que no hay. Nosotros, indignados porque no lo hay, damos nuestra visión geológica del tema. Hay una frase por ahí que dice que la política, la ciencia climática debería ser menos política y la política climática debería ser más científica. Esto es así. El hecho cierto es que, y además sobre todo porque lo que hay que hacer para prevenir o para adaptarse a estos cambios, que no son tantos, si queréis vemos lo de la Dana, yo tengo aquí unas imágenes sobre la Dana que preparé por si acaso, y los cambios, eso lo que hay que hacer es adaptarse a ellos. Y nada más. No ha habido nada en Valencia que haya pasado esta semana que no haya pasado antes. Es muy curioso cuando dicen, es que está retrocediendo el glaciar de no sé qué. Es que al retroceder el glaciar dejó ver un bosque de tocones de árboles muertos. Y la conclusión no es que el glaciar está retrocediendo porque el cambio climático está haciendo que retroceda, sino que el glaciar estuvo más atrás, había un bosque, el glaciar avanzó, lo tapó y ahora vuelve a descubrirse el bosque. Es decir, se ve el ciclo
En Noruega este verano encontraron flechas de cazadores en la base de un glaciar. Y el ciclo es que el glaciar tapó una zona de caza y 5.000 años después retrocede y lo deja ver. La cosa es cíclica y va a seguir siendo cíclica. Para seguir avanzando en este debate, que entiendo que Es el primero de otros que tenemos que tener sobre esto, ¿no? Una cuestión interesante que es la relación entre política y ciencia, ¿no? Sin pretender estar aquí hasta las 12 de la noche, pero que como es viernes podríamos, ¿no? Sí, sí, sin pretender eso. Yo no tengo ningún problema. A una vez que me dejan hablar. Tú como científico, y hay más científicos en la sala y también tienen la palabra, aquí la palabra no solo la tienen estos dos señores, ese abordaje de política y ciencia, ¿cómo deberíamos pretender que fuese? Bueno, hay otros colegas aquí que también pueden decir su opinión. Yo tengo la mía por la experiencia de haber intentado asesorar en temas de política científica. Y creo que hay un problema que existe cuando la ciencia se emplea en la política, y es que a veces hay los políticos, los ejecutivos, los que tienen ahí el poder, tienen una decisión tomada previamente y buscan unos argumentos por parte de los científicos para, digamos, respaldar su opinión. No al revés, no es que en función de los argumentos científicos se hacen tal y tal cosa. Eso sería, digamos, la política basada en la evidencia, igual que la medicina basada en la evidencia, no existe. Es decir, hay unas ideas políticas que ya presupuestas y entonces se busca un argumentario, vuelve a existir el tema del famoso relato, para dar apoyo a esas ideas. Otra cosa muy distinta sería cómo la política, digamos, debería favorecer el avance científico, que en España, digamos, parafraseando aquí la famosa novela de Barroy no es país para viejos, no es país para científicos. España no es un país para científicos, ¿no? Entonces, siempre intentan inventar nuevas cosas en vez de copiar a los anglosajones, donde existe muy claramente un sistema tradicional que ha funcionado. Un científico español parece que se cree que hacer todo, y una parte está la ciencia básica, otra parte la ciencia tradicional y otra parte la aplicada. Es decir, una parte está digamos, Niels Bohr, la estructura del átomo. Por otra parte podría estar Pasteur, que hace la investigación de algo que puede solucionar un problema, pero también la biológica, y por otra parte estaría Edison, que estaría el tema de lo que es aplicación tecnológica para uso orbital. En España queremos mezclar todas las cosas, y siempre buscamos algo original y cosa extraña, en vez de tener algo que sea estable, continuo y sobre todo respetando a los investigadores científicos, pero digamos, no más allá de otros problemas que existen en este país. En cuanto a la base primera de la pregunta, yo creo que da igual el color del partido político, hay algunos que nunca han creído en el tema de la ciencia, pero da igual. Se utilizan cuestiones previas para, digamos, justificar decisiones políticas que están previamente tomadas. Se utiliza la ciencia en ese sentido. Sí. Yo creo que... Perdona. Porque como moderadora me tenéis que dejar un poco de espacio, no es todo lo científico y tal. A mí me ha llamado mucho la atención la intervención, como no has dicho tu nombre, si lo has dicho se me ha olvidado, ¿no? Sí. De Mateo, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención tu primera parte, ¿no? Tú tienes, no parece que tengas tampoco 18 años, no empezaste el año pasado, que tus compañeros entiendo que son tan adultos como tú, o sea, que no es que hayas repetido mucho y los otros hayan empezado este año. Y habría que pensar que adultos no deberían de reírse de alguien que dice voy a escuchar una conferencia, ¿no? O sea, que a mí me ha sorprendido, no es que me haya sorprendido, pero en fin, me llama la atención que todavía en la universidad, ya no digo en un corrillo de una carnicería o en un autobús, en una universidad sea motivo de mofa o de medio burla el que alguien diga voy a una conferencia.
¿vale? Es llamativo. Bueno, a mí me resulta más llamativo, ¿no? En mi época no creo que, no sé, igual lo hacíamos igual porque éramos igual de tal, pero bueno. Y es llamativo porque probablemente refleje mucho lo que pasa en la sociedad, ¿no? Que el pensamiento contracorriente, o sea, hay corrientes principales de pensamiento de lo que sea, políticas, religiosas, científicas, futbolísticas, ¿no? Y oponerse a la corriente principal requiere un doble esfuerzo, ¿no? Porque además el ser humano buscamos la aprobación del resto. Separarte de lo que la mayoría piensa es un riesgo que corres. Eso también lo sabemos desde las cavernas, ¿no? Entonces, nada, ánimo, porque esa es la función del Ateneo. Es decir, hay el debate no solo científico, sino el debate de ideas es lo único que nos permite avanzar en soluciones sostenibles. Alguien ha dicho de las equivocaciones, o sea, nos equivocamos casi siempre y de vez en cuando acertamos, ¿no? Yo no sé si así cerramos esto, me permito cerrarlo, por supuesto. ¿Tú tienes preparada? No, entonces no vamos a cerrarlo, porque no sé, si lo estáis viendo vosotros. La diapositiva ya para terminar y como para abrir boca para la próxima. Y luego nos tienes que enseñar la invitación al COP que te manda. Sí. Eso es, perdón. Yo había preparado, por si surgía, el tema de la Dana de Valencia. Bueno, este es nuestro mundo. Nuestro mundo tiene un casquete de aire frío en los polos, en este caso en el polo norte, y una zona central en latitudes bajas, a uno y otro lado del Ecuador, de masas de aire más calientes. Existe una, llamémosle, frontera entre este mundo y este mundo, ¿no? Que circula aproximadamente a los 60-65 grados de latitud norte, en el caso del hemisferio norte. El aire frío y el aire caliente circulan en paralelo a grandes velocidades, entre 5.000 y 9.000 metros de altura, en dirección este, de tal manera que, por ejemplo, los aviones que vienen de Estados Unidos aprovechan estas corrientes para ahorrar combustible y llegar antes, ¿no? De vez en cuando se producen en nuestra atmósfera invasiones de unas masas sobre las otras, es decir, se descuelgan masas frías sobre las masas calientes, no veo un cursor, aquí. Esto se descuelga, una masa fría, hacia latitudes más bajas y otras masas más calientes adentran en las latitudes altas. Esto conduce con la rotación del planeta a que una determinada parte de estas masas frías queden ocluidas por masas calientes, ¿no? Y la circulación general, la corriente en chorro, se restablece teniendo una forma más o menos lineal, por decirlo así, ¿no? Esto es cómo evoluciona este fenómeno, ¿no? Tú tienes, esto es España, donde se vea, esto es Europa Occidental, esto es España. Tienes esta, entre comillas, otra vez, frontera, vaya. Tienes esta frontera, vaya, ¿dónde? Tienes esta frontera, bueno, está la frontera, está la frontera un poco así, bueno. La masa fría se descuelga hacia latitudes bajas, las masas calientes la cortan, entre comillas, y dejan una zona de presiones bajas aislada, esta zona verde. Esto, al final, claro, esto hace una rotación en sentido antihorario, es una borrasca grande, en altura, y llega un momento que la temperatura hace que se caliente y desaparece. Claro, mientras está fría, genera a cotas bajas, a cota del suelo, genera nubes, ciclones o borrascas. ¿Qué es lo que pasa con estas tal? Esto es el mar Mediterráneo, esto sería un esquema de lo que ha pasado, ¿no? Tenemos el mar Mediterráneo, que está caliente, el día de la Puerta Fría estaba a 22 grados, ya no estaba hirviendo, es que el mar hierve, a 28 grados según las publicaciones
de la prensa, el mar está, no lo digo yo, lo dijo Antonio Gutiérrez, eso no sé quién, que estaba hirviendo, estaba a 28 grados. Bueno, pues el mar Mediterráneo en verano hierve. Bueno, pues el otro día estaba a 22 grados. Y con esa temperatura se evapora agua del Mediterráneo. Este agua sube y como arriba hay una depresión aislada en niveles altos o una gota fría, que es aire muy frío, toda esta zona se condensa en nubes con gran cantidad de agua, que al tropezar con el viento de levante en las sierras litorales de nuestro país, desde la cordillera peninsular catalana hasta todas las sierras que hay por detrás de Valencia y de Alicante, pues descarga el agua de una manera rápida. Estos flujos son flujos de escorrentía superficial muy grandes, ¿no? Y no empezaron ayer, es decir, no hay calentamiento global, esto es la normalidad climática, Los libros del Consell de la Generalitat Valenciana recogen datos de estas riadas desde el siglo XIV, es decir, en el siglo XIV hubo 3, la primera recogida es la de 1321, hubo 4, en el siglo XV hubo 3, en el XVI 5, en el XVII 3, en el XVIII 3, es decir, esta es un fenómeno que se repite habitualmente cada 25 años. He marcado en rojo algunas de las que voy a hablar. Hay que decir previamente que entre el siglo XIV y el siglo XIX, como os he contado, lo que hubo es una pequeña edad de hielo. Es decir, todas estas danas que os cuento, todas estas gotas frías, sucedieron durante la época más baja de temperatura en el mundo en los últimos 10.000 años. Es decir, no tiene nada que ver con que se esté calentando el mundo, tiene que ver con el fenómeno que os he contado. En 1517, por ejemplo, que está aquí marcada, una riada del Turia arrasó 3 de los 5 puentes de la ciudad y dejó un cuarto inservible. Y hay una placa conmemorativa en el monasterio de la Santísima Trinidad. Hasta aquí llegó el agua. En 1616, una riada, que no está aquí porque no era de la Generalitat Valenciana, arrasó la ciudad de Murcia. Pues aquí dice, el texto dice arrasó. No dice otra cosa, el texto de 1616. En 1776, el Turia volvió a derribar el puente del mar, el más cercano al agua, al Mediterráneo. En 1864, se llama la riada de San Carlos, porque era el día de San Carlos Borromeo, el Júcar, según el texto, alcanzó niveles nunca antes conocidos. En 1897, el día de Todos los Santos, el Turia anegó y destrozó el 75% de la ciudad de Valencia. En 1900, esta es la más grande. En Valencia es la más grande. En 1957, los días 13 y 14 de octubre, hubo 2 riadas que destrozaron Valencia. La pluviometría total de esas 2 riadas fue la mayor medida pluviométrica que se hizo en Europa en el siglo XX, en litros por metro cuadrado. Litros por metro cuadrado. En 1957, en esta riada de 2 días, hubo 81 muertos y el gobierno decidió poner en marcha la Solución Sur, que es un canal que eliminó... Bien. En 1962, que era también de Valencia, el 25 de septiembre, en el Vallés hubo la mayor avenida histórica de España. Se desbordaron los ríos Llobregat y Besós, junto con sus afluentes, y murieron 617 personas. Sabadell, Terrassa, San Adrián del Besós, etc. Y las lluvias solo duraron 3 horas. La intensidad fue espectacular, ¿no? Bueno, entre 1940 y 1970, como también os he contado, la temperatura media global había bajado medio grado. Y, por ejemplo, en 1973 vino la gran riada de Adra, en Almería, cuyos depósitos de escombro modificaron la línea de costa, por lo que bajó por aquella rampa. Y en 1982 está la pantanada de Tous, que llegó a romper la presa, todos la recordamos, y murieron 38 personas. Esto... Creo que entendáis que lo que ha pasado ahora
es la normalidad climática del debate español y que lo que hay que hacer es hacer lo que hay que hacer, adaptarse. ¿Cómo? Con pantanos, con limpieza de cauces, con muros en las zonas de cauce urbano, con pozos de tormenta a la entrada de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con el cambio climático. El cambio climático se está empezando a convertir en una excusa de los políticos para que la gente se resigne a que están pasando cosas que no habían pasado nunca y que van a seguir pasando, y que no haya que hacer lo que hay que hacer, que es política, pero con P mayúsculo. P mayúsculo. Y no voy a decir más. Pues si él no va a decir más, yo tampoco. Si alguien quiere el libro, están ahí, al final han llegado, o sea que se puede comprar. Se puede comprar.